dicho Aroa, soy Cristina Yebra, soy dietista nutricionista y en primer lugar pues, quiero dar las gracias a Cádiz por contar conmigo un año más para dar siempre estas jornadas, que siempre es de agrado venir aquí. Soy dietista nutricionista dentro de un centro de nutrición y psicología porque siempre hemos considerado que la unión del psicólogo y el nutricionista es clave y vital para cualquier transformación del estilo de vida, sobre todo de una persona. En primer lugar, pues me gustaría dar un poco mi visión y mi opinión sobre la alimentación consciente, que ahora está muy de moda y que todo el mundo pues, un poco conocemos, como el mindful eating o el comer consciente o el parar y pensar, que no es nada más que ser consciente de lo que estamos haciendo en este momento. En este caso, pues relacionado con la alimentación, ¿no? Ni pensar lo que hemos hecho antes, lo que haremos después, sino lo estamos tal cual sentados haciendo, pues en este caso, comer, ¿no? Tenemos que olvidar un poco pues, los pensamientos, el impulso de comer, controlar las emociones y centrarnos en el comer. Cualquier nutricionista lo que pretende hacer un poco con cada paciente de cara a la alimentación consciente es, en primer lugar, ayudarle a identificar o que sepa identificar qué hambre es fisiológica, es decir, un hambre real, del me ruge las tripas, de un hambre emocional, que muchas veces la apagamos con la comida. Pues a lo mejor me siento aburrido o me siento triste o he discutido con alguien y sin quererlo lo estoy pagando con esa comida. Y aprender un poco a diferenciar los dos comportamientos. También aprender a diferenciar y reconocer señales de hambre y de saciedad, saber cuándo tengo que comer y cuándo tengo que dejar de comer. También podemos ayudar a la gente a desterrar mitos o creencias pues, un poco inculcadas por la sociedad o por la cultura de las dietas. También tomar conciencia sobre la cantidad que ingerimos, incluso también en otros ámbitos de la educación alimentaria muy diversos que se pueden aplicar en base a cada persona. Me encanta la definición de salud y yo creo que en casi todas mis presentaciones la pongo, si no es así, muy parecida, porque la salud no solamente es el vernos bien físicamente, sino es un estado completo de bienestar tanto físico como mental y social, con lo cual no solamente el no estar enfermo y no tener ningún problema, sino hay que estar bien en otros ámbitos. ¿Qué hábitos creéis que están relacionados con la salud? Bueno, puedo cortar a la gente para que me vaya preguntando, que me gusta así que haya un poquito de interacción, que si no parece que estoy aquí dando una clase magistral. ¿Qué hábitos creéis que están relacionados con la salud? El ejercicio, muy bien. ¿Qué más? La alimentación, muy bien. ¿Eso es fácil? Las relaciones sociales. Eso es, relaciones sociales, por ejemplo, ¿no? También está relacionado con la salud hábitos no saludables, es decir, el tabaco, el alcohol u otros muchos, ¿no? Toma de medicamentos, tiene que haber un poco un balance de todo, la hidratación, bebemos suficiente cantidad de agua. Muchas veces pensamos que la salud, sobre todo cuando hablamos del tema de nutrición, ¿vale? Y ahora lo paso un poquito a mi ámbito, lo relacionamos con el estar delgado o estar gordo. Parece que si estás delgado estás sano y que si estás gordo pues ya no estás sano. Y realmente esto no es así, ¿vale? Desde hace muchos años, con la cultura de las dietas, se clasificaba a las personas en un sobrepeso o normopeso en base a un IMC, que es un índice de masa corporal, que simplemente es una fórmula que lo que hace es dividir el peso de una persona por su altura al cuadrado. Con lo cual, en base a esta fórmula, clasificaba a una persona pues en un grupo o en otro, pensando que si era más saludable o menos saludable. Realmente se ha visto que esto no es así. Por ejemplo, estas dos chicas, ¿vale? Que aunque no hay que mirar el físico, pero realmente se ve claramente cuál tiene mayor cantidad de grasa que de la otra persona, pesan lo mismo. Imaginémonos que también miden lo mismo. Su IMC es igual, porque miden lo mismo y pesan lo mismo. ¿Creéis que es justo que tengan la misma salud o el mismo estilo de vida? Obviamente no, ¿vale? Por eso el IMC, que lo clasificaba antiguamente, se ha quedado muy desactualizado. Lamentablemente hay muchos ámbitos y muchas industrias que aún lo siguen clasificando como algo válido para evaluar la salud. Por ejemplo, en el ejército se basan en que una persona pase las pruebas físicas o ascienda en base al IMC. ¿Qué pasa? Que son gente muy deportista, muy musculada, que muchas veces tienen que dejar incluso de comer o de hacer deporte para sacrificar cantidad de músculo, que no de grasa, para poder pasar unas pruebas o un IMC que está completamente desactualizado. Entonces, no es tanto el peso, sino el porcentaje de grasa de una persona para evaluar realmente qué está haciendo. Por eso también nuestras creencias cuando vemos a una persona con un poco de sobrepeso es pensar, jolín, no tiene fuerza de voluntad,
es descuidado, podría hacer mucho más, no tiene nada de disciplina a la hora de hacer deporte, le da pereza, ¿no? Parece que clasificamos a las personas sin realmente ponernos en su piel y saber realmente qué está viviendo o qué no está viviendo. Incluso podemos hacer a veces chistes cuando tenemos confianza con las personas de, jolín, ¿qué ropa llevas? O te podrías cortar, o no estás a dieta. Entonces, esos comentarios realmente dañan mucho la salud de las personas. No sabemos qué mochila de vivencias lleva esa persona para haber llegado a un punto o a otro, tanto del sobrepeso como de la extrema delgadez. O sea, realmente hay que ponerse en el papel de la otra persona para saber qué le está pasando. Por eso, la descripción de la salud, porque no es solamente lo físico, sino también lo mental y lo social, porque hay que saber relacionarse con las personas. Por eso siempre incido en el tema de la alimentación, ¿vale? La alimentación es el proceso por el cual nosotros seleccionamos lo que comemos y la nutrición es lo que sucede dentro de nuestro organismo, con lo cual es lógico que hablemos de alimentación y no de nutrición, porque la alimentación es lo que se puede educar y lo que es voluntario, depende de nosotros mismos que hagamos unas lecciones u otras, en este caso relacionadas con la alimentación consciente, que seamos más conscientes o menos conscientes de lo que estamos ingiriendo. ¿En qué podemos fijarnos para saber realmente que tenemos salud o que no tenemos salud? Que muchas veces cuando hacemos un cambio de estilo de vida o un cambio de alimentación, pues solamente nos fijamos en el peso, 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 y el peso realmente no es nada. Podemos fijarnos si estamos descansando mucho mejor, si tenemos más energía a lo largo del día, pues oye, me levanto ya con ganas o me levanto arrastrado, pues eso también nos indica si tenemos más o menos salud. Si sé gestionar mi estrés y sé gestionar mis emociones, si realizo deporte y no me canso, si mejoro mi confianza, mejoro mi autoestima, disfruto de la comida y no pienso, pues esto puedo comerlo, esto no puedo comerlo, esto está prohibido, esto es bueno, esto es malo. Eso también es disfrutar y es tener salud. No solamente salud es comer sano 365 días al año, sino también es comer algo que no sea sano y disfrutarlo sin sentirme culpable. Ese es el propósito de cualquier nutricionista. No solamente que se coma manzanas y lechuga y pechugas a la plancha, sino que se coma también una hamburguesa o una pizza y nadie se sienta culpable y nadie tenga que compensar. Y luego lo que decíamos, aprender a escucharnos lo que nos pide nuestro cuerpo. Tengo hambre de verdad, estoy aburrida, necesito un abrazo. Hay que un poco ser conscientes de lo que nos está pasando para poder afrontarlo, pues en este caso con la alimentación que corresponda. Entonces, de entrada lo que tenemos que hacer es normalizar la situación, saber desde qué punto parto. Disfrutar de las costumbres familiares. Pues si en mi casa se acostumbra a hacer el pollo guisado, aunque lleve un poco más de aceite que otra cosa, pues no pasa nada, ¿vale? Habrá otras formas de ver la salud y de evaluarlo. Atender a nuestros gustos. Disfrutar de lo que estamos haciendo. No vale que nos impongan un menú, por muy saludable que sea la celga, si a mí la celga no me gusta. No tiene ningún tipo de sentido. Tengo que comer de acuerdo a lo que realmente me gusta, tengo un hábito de hacer, me apetece, dejar de comer cuando ya me he saciado y sobre todo muy importante, que es algo que yo creo que se viene haciendo mal desde hace muchos años, sobre todo con los niños, ni premiar ni castigar a los niños con comida. Por ejemplo, pues acábate el plato de borrajas y te daré el postre, o si te portas bien te compraré un bollicao. Todo eso crea muy malos comportamientos que en la edad adulta brotan con pues, trastornos de la conducta alimentaria o por lo menos mala relación con la comida. Entonces entramos en un bucle completamente cerrado de pues estoy mal, como descontroladamente para saciarme y para desconectar un poco, dejar la mente en blanco. Al momento tengo una falsa sensación de bienestar, pero que enseguida me viene esa culpa, ese malestar, esa desconfianza y volvemos a ese malestar, a esa ingesta descontrolada y es un bucle muy duro que para romperlo sí que es necesaria la intervención de un psicólogo sobre todo, ¿vale? Porque tiene que ir mucho más allá de lo que es la ingesta de alimentos, sino también que está causando esa emoción, ese sentimiento que está descontrolando la balanza. Yo, por ejemplo, esta es una escala que utilizamos mucho en consulta, también quería daros un poco algún recurso práctico para que podáis llevaros a casa. Es una escala del hambre y la saciedad, la utilizamos muchísimo en consulta y es una escala que va del 0 al 10. El 0 es tengo tanta hambre pues que me desmayaría, el 10 estoy tan lleno pues que vomitaría, ¿vale? Pues yo que sé, he ido a una boda y me he pasado 5 pueblos, ¿no? Y el 5 pues ni fu ni fa, no estoy ni hambriento ni lleno, ¿no? Entonces yo lo que propongo a los pacientes y os propongo un poco a vosotros que a partir de ahora
pues a lo mejor durante 2 semanas intentéis apuntarlo o por lo menos seáis conscientes y lo penséis, que tanto antes como después de cada comida, pues principal, por ejemplo, comidas y cenas, nos planteemos, vale, ¿cuánta hambre tengo antes? Entonces, pensar en la escala y decir, vale, pues tengo pues un 3, un 2, un 1, ¿vale? Y después de comer, plantearnos cómo nos hemos quedado de saciados. Pues lo mismo, pues un 6, un 7, pues a lo mejor me he pasado un poco de cantidad o he comido muy deprisa y me puedo ir a un 8 o un 9, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos sacar un poco conclusiones y patrones de comportamientos, o por las noches, o al mediodía, o a lo mejor el fin de semana, dependiendo del tipo de comida que ha habido ese día, ¿vale? Ver qué días llego con mucha más hambre y qué días me paso un poco más de la ingesta y me quedo mucho más lleno. Sí que es importante que desde que empiezo a comer hasta que termino de comer pasen como mínimo 20 minutos, que es el tiempo que más o menos tarda el cerebro en detectar que hay comida en el estómago. Con lo cual el comer despacio es muy, muy, muy importante, ¿sí? Porque si yo en media hora soy capaz de comerme, pues yo qué sé, un trozo así de bocadillo, pues me quedaré bien. Si en media hora me como un bocadillo de 2 metros, pues claro, acabaré súper llena. Entonces un poco también el tiempo de la ingesta también determina cómo me quedo de saciado o de satisfecho. ¿Creéis que coméis conscientemente? No. Esto sí o no, esto es muy fácil. No, vale. Entonces, ¿qué se propone también para comer consciente? Pues en primer lugar, intentar evitar distracciones. Nada de comer ni con radio, ni con televisión, ni con el móvil, ni con tablet. Hay que estar en el presente, con lo cual, si estamos con la comida, tenemos que estar con el plato delante, ¿vale? Que muchas veces tenemos el hábito de, pues yo qué sé, tengo prisa y me como 4 cosas por la cocina mientras voy corriendo. Pues no, me siento, desayuno, me siento como, me siento meriendo, me siento lo que sea. Si estoy cocinando y digo, ostras, un trozo de jamón que me sobra de yo qué sé, pues no cojo y me lo echo a la boca, sino me siento en la mesa y me lo como tranquilamente. Entonces realmente podemos disfrutar mucho más de esa comida. Cuando vamos al cine, nos compramos una caja enorme de palomitas, que se caen las palomitas de la caja. Y de repente, a los 5 minutos que nos damos cuenta, tenemos el brazo hasta el fondo y las palomitas han desaparecido. ¿Por qué? Porque estamos con la película, no estamos con las palomitas. Con lo cual ahí sí que nos está produciendo una alimentación consciente. Siempre intentar, lo que decimos, en un ambiente tranquilo, sin distracciones, comer, pendientes de la comida y disfrutando de la comida. Pues viendo qué color tiene esa comida, la presentación es muy importante, me apetece o no me apetece esa comida, tal y como está presentada, y en base a eso, comer. Así que os animo a todos un poco que estas pequeñas prácticas que hemos comentado las pongáis a prueba y empecéis a disfrutar un poco de la comida. Así que muchas gracias por escucharme. Gracias, Cristina. Pues ahora, Fernando. Bien, buenas tardes. Bueno, me ha encantado la presentación de Cristina. Me la ha puesto muy fácil para, a partir de aquí, aportar 2 o 3 cositas, ojalá sean también interesantes, y luego, a continuación, lo todavía más importante, que es vuestra intervención, comentarios y preguntas, ¿eh? Bueno, en primer lugar, también como Cristina, lo que quiero es agradecer al equipo de Cádiz la organización de esta jornada de salud, en particular que nos hayan invitado, y me vais a permitir que agradezca especialmente a Ana, que es una de las personas de Cádiz, nutricionista también, que es la culpable de que yo esté aquí esta tarde. Bien, sobre el tema, para encuadrar un poquito la interacción que podamos tener posteriormente. Os han dicho que soy psicólogo, eso es cierto. Os han dicho que soy profesor en la universidad y mi docencia es con personas que estudian para ser nutricionistas, dietistas, y con personas que estudian para ser expertos en ciencias de la actividad física y del deporte. Para aportaros una última cuestión, yo soy una persona, como posiblemente algunos
algunas aquí y los que estéis en streaming, que tiene una patología crónica, es una enfermedad autoinmune, se llama espondilitis anquilosante, que, bueno, pues de alguna manera me obliga y me condiciona para intentar ese concepto de salud que antes Cristina nos trasladaba, pues que lo tenga muy, muy presente. Y esa es la razón también por la que, por cierto, yo ahora vengo así, porque vengo de una sesión de un programa de rehabilitación donde trabajamos un equipo de nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas y preparadores físicos con personas que tienen este tipo de patologías, para que esa constelación que ha explicado muy bien Cristina, que tiene que ver con el concepto de salud, salud tiene que ver con la alimentación, claro que sí, y el especialista que nos puede ayudar a progresar en esa parte de la salud es el nutricionista dietista, pero también, como habéis dicho, tiene que ver con el ejercicio físico, con la actividad física, y por eso, pues bueno, quien nos va a poder ayudar es el que realmente sabe muy bien sobre cómo es nuestro cuerpo y cómo diseñar un programa de entrenamiento para mejorar la condición física. Ese es el tándem de fisioterapeuta y preparador físico entrenador, y luego también está la parte psicosocial que habéis comentado, pues bueno, pues que aquí nos toca. Pero sobre todo también, y aludiendo a la presentación de mi compañera, no solamente es que cada una de las áreas de salud la trabajemos muy bien, o si nos ponemos en manos de profesionales del ámbito de la nutrición, como Cristina Ayana, o del ámbito de la actividad física, etcétera, que trabajen muy bien con nosotros, sino la interconexión entre esas áreas. Es decir, la interconexión entre el estar bien o no psicológicamente y apoyar ese bienestar psicológico o esa falta de salud psicológica en mejorar nuestro estilo de alimentación. O de forma recíproca, que porque mejoramos nuestro estilo de alimentación repercute también en la mejora del funcionamiento psicológico, pero luego también la interacción entre alimentación y ejercicio físico. Es muy importante que comprendamos que si avanzamos y mejoramos en nuestro estilo de alimentación, seguramente lo que convendrá también es que avancemos también en la mejora de nuestros hábitos de actividad física y ejercicio físico. Y si avanzamos en esas dos líneas, ahí tiene que haber una interconexión también favorable, porque no es lo mismo que mejores en tus hábitos de actividad física y que no ocurra nada con la alimentación, o que estés mejorando con tu estilo de alimentación y no haya nada que tenga que ver con el ejercicio físico y también con los aspectos psicológicos. Por eso, en lo que es el ámbito de la salud, hablamos de que la salud es un concepto, como Cristina os ha presentado fantásticamente, es un concepto multidimensional, multidisciplinar, que nos implica a personas de diferentes profesiones, pero también multivariante. ¿Por qué? En la mejora, por ejemplo, y es lo que nos ocupa, del estilo de alimentación, no solamente son relevantes variables, aspectos específicos que tienen que ver con la alimentación y la nutrición, sino con otro tipo de variables, aspectos psicológicos, también cuestiones relacionadas con el ejercicio físico. Y esa es la clave para realmente sacar buena nota en todo esto. A ver, Cristina ha explicado muy bien la temática principal de esta mesa redonda, que es la alimentación consciente. Esto que estáis viendo lo tenéis a vuestra disposición, la organización os lo va a hacer llegar. Este es el concepto de alimentación consciente que aparece en una revista internacional muy prestigiosa que define la alimentación consciente como el acto de prestar atención a los alimentos durante el consumo y tener conciencia y enfocarse en la experiencia con la comida. Esto antes Cristina nos lo ha explicado, ¿eh? Pero aquí hemos remarcado una cosita en amarillo. En esta prestigiosísima revista se dice la ausencia de este acto, este hábito, esta actitud de alimentación consciente en una persona está asociada a la ansiedad, al afecto negativo y a los atracones alimenticios. Esta es una de las razones por las que parecía relevante hablar esta tarde de esto, pero, cuidado, una cosa cuando se estudia algo a nivel científico es que algo esté asociado con otra cosa, que una cosa sea la causa de otra. Relación de causa-efecto diferente de relación de asociación. La altura y el peso en los seres humanos está
correlacionada positiva y significativamente, sobre todo desde lo que serían los 3 años hasta los 15, 16, 18. Pero eso no quiere decir que la altura sea la causa del peso o el peso de la altura. Entonces, lo que tenemos en este momento con la alimentación consciente es, en primer lugar, que esto es algo que se ha generado y se ha visibilizado relativamente reciente. Es como una pequeña cosa novedosa que ahí está, que por el poquito tiempo relativamente que lleva, se ha estudiado relativamente poco. Entonces, por eso, la precaución cuando uno revisa las evidencias científicas sobre alimentación consciente es, bueno, cuidado, este proceso sin duda es interesante, pero no desvariemos con él. Junto con la alimentación consciente hay otro concepto interesante que es la alimentación intuitiva, que tiene que ver también con lo que comentaba Cristina de guiarte a la hora de comer por lo que realmente te dice tu cuerpo, te apetece, etcétera, etcétera. Bien, todo esto está muy bien y para algunas cosas el prestar atención cuando comen, de la forma que comen, intentando disfrutar, etcétera, y además intentando elegir lo que quieren comer porque les apetece, puede estar bien, pero no para todas las personas. Siguiendo con el concepto del tema que nos ocupa hoy, a los psicólogos lo que nos preocupa muchísimo es traducir en conductas concretas y específicas aquellas cosas que se supone que las personas tenemos que hacer. También de esto Cristina lo ha descrito espectacularmente bien, por ello pues me refiero muy rápidamente. La alimentación consciente tiene que ver con, bueno, esto que Cristina nos ha explicado, comer más despacio, sin distracciones, etcétera, etcétera, pero en esta diapositiva habéis visto que yo he señalado con letra roja una serie de procesos conductuales que sí que son relevantes y que están asociados a lo que es el concepto general de alimentación consciente. La gestión del ritmo. Hacer las cosas lentas en la vida no es lo mismo que hacerlas rápidas, sobre todo para algunas personas y en algunas situaciones cuando lo necesitamos. Personas que, por ejemplo, son muy ansiosas. Si realmente son capaces de percibir cómo hablan, cómo están haciendo las cosas o cómo comen, puede ser una estrategia dentro de un programa de mejora de control del estrés para que esas personas avancen. Entonces, el ser conscientes del ritmo en el comportamiento humano a la hora de comer, a la hora de hablar, a la hora de, por ejemplo, respirar, eso va a ser muy relevante si se conduce bien. Por otra parte, tiene que ver también con la gestión del espacio. No comas en la comida, en la cocina, nos decía Cristina. Póntelo en un plato, llévatelo si cabe a otra habitación, cómetelo tranquilo, disfruta, gestión del espacio, gestión del ritmo y la autoobservación, el ejemplo que nos ponía Cristina de esa escala para autoobservar, valorar la saciedad, la percepción de la saciedad. Claro que sí, todo esto es muy importante. Todo esto es muy importante, pero cuidado. El que las personas nos autoobservemos es una habilidad muy interesante que podemos fomentar las personas, pero no siempre nos va bien. Hay personas que precisamente porque están muy centradas a veces en las sensaciones que tienen, esa percepción que no saben manejarla, les desborda y les lleva en un bucle a llevar a cabo conductas que son inapropiadas. Luego explicamos un poquito más esto. Bien, comer sin distracciones, pues por supuesto cuando conduces, conduces, cuando ves la televisión, cuando estás con el ordenador, estás con el ordenador, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con la gestión de la atención. Una persona controla cómo es ella misma, controla su funcionamiento psicológico cuando realmente es capaz de conducir la atención a lo que es relevante, a lo que considera que es importante en ese momento en su vida, ¿no? Bien, todo esto es lo que tiene que ver con la alimentación consciente. Ahora aportaciones muy concretas cuando lo que buscamos es qué evidencia científica tenemos en relación con la alimentación consciente.
lo que vemos es que encontramos en las bases de datos científicas más potentes que tenemos actualmente a nuestra disposición 2.746 artículos científicos. Una burrada. Y eso que es un fenómeno nuevo. Pero cuando seguimos profundizando y vemos la letra pequeña de los artículos que encontramos en las bases de datos científicas, lo que encontramos es que la revisión sistemática más reciente, que es del año 2020, el año pasado, lo que hace es aglutinar no más de 15 artículos que tienen la calidad suficiente para ofrecer una estimación de causa-efecto de alimentación consciente en relación con la ingesta de la alimentación. Es decir, hay mucha producción científica, pero no toda la producción científica es igual. No toda la producción científica lo que nos permite es establecer la conclusión de que algo, origina con altísima probabilidad determinada cuestión. Y aquí en esta revisión sistemática lo que se concluye es que intervenciones específicas que se han hecho con grupos de personas, grupo experimental, grupo control, etcétera, etcétera, basadas en la alimentación consciente e intuitiva, que no arrojan evidencias significativas. Es decir, que hoy por hoy no tenemos evidencia científica de que un programa específico basado en la temática de hoy soluciona los problemas de ingesta de alimentación en las personas. Cuando escudriñamos un poquito más en toda esa burrada de estudios científicos que se han hecho en relación con la alimentación consciente, este estudio es un estudio muy interesante realizado con mujeres que presentaban obesidad y sobrepeso para estudiar el efecto de la alimentación consciente en lo que es el funcionamiento emocional y los estilos de vida. Se concluye que, bueno, la alimentación consciente pues, puede ser una pieza importante, interesante, para ayudar a las personas a mejorar su estilo de alimentación, pero que cuando están implicados los aspectos emocionales, como además también nos comentaba Cristina, que todo está interaccionado, que muchas veces es también importante lo de las relaciones sociales, etcétera, etcétera, lo que se plantea es que es mucho más sensato para ayudar a las personas a mejorar su estilo de alimentación que se incluyan otro tipo de intervenciones, no solamente la alimentación consciente, sino intervenciones que tienen que ver con ayudar a reducir la desregulación emocional y el afecto negativo, estado deprimido. Es decir, el planteamiento de carácter más integral, entendiendo lo que es el concepto de salud de esa forma multidimensional, como antes nos explicaba Cristina. Y finalmente, dos ideas para trasladaros un problema de salud, ya sea sobrepeso, sedentarismo o síntomas de una enfermedad, como por ejemplo en las patologías reumáticas de tipo autoinmune, que pueden ser el dolor, la fatiga o la rigidez, difícilmente se resuelven solo desde una disciplina médica, desde una disciplina profesional, perdón. Incluso los especialistas médicos reconocen que para ayudar a sus pacientes a mejorar su salud necesitan de la implicación de nutricionistas dietistas, de personas especialistas en el ámbito de ejercicio físico, de la psicología, etc. Bien, y por consiguiente, para un trastorno alimenticio, un trastorno de conducta, un trastorno psicológico, difícilmente con una sola técnica resolvemos las cosas, aunque haya técnicas que hayan mostrado cierta eficacia en el abordaje de ciertos tipos de trastornos. Por último, un apunte. Cuando hablamos de estilo de alimentación, cuando hablamos de personas que tienen dificultades con la alimentación, encontramos personas que con respecto a la alimentación presentan respuestas de ansiedad. Es más, por cierto, todos los que estamos aquí y los que estáis en streaming, en algún momento, por cuestiones relacionadas con la alimentación, pues nos hemos mostrado de alguna manera ansiosos. Pero hay ocasiones en las que esta respuesta de ansiedad es mucho más consistente en algunas personas, de tal forma que hablamos de respuesta de ansiedad condicionada a estímulos internos que pueden ser sensaciones fisiológicas
y determinado tipo de pensamientos o imaginarse, recordar alguna cosa, que eso cursa con ansiedad. En este tipo de casos, el animar a las personas a que sean especialmente conscientes con esas sensaciones que notan y esperar a las sensaciones de saciedad, etcétera, etcétera, puede ser contraproducente. Es como el caso de un niño o un mayor que tiene miedo al agua, que tú le dices, no te preocupes, ¿por qué tienes miedo al agua? Mira, otras personas están en el agua y no se hunden y no tienen miedo. Y tú coges y lo acercas pensando con buena intención que así vas a resolver su problema de miedo al agua. Lo que ocurre es que cuanto más lo acerques y cuanto más les pongas a esa situación, más se refuerza la ansiedad condicionada a la presencia del agua. Bien, como os decíamos, lo que más nos interesa a los organizadores de esta mesa redonda, a Cristina y a mí, es pues, bueno, vuestras aportaciones, preguntas, comentarios. Muchísimas gracias y estamos todos a vuestra disposición. Muchas gracias, Fernando. Pues ahora sí, Cristina, subes para arriba, que vamos a empezar el turno de debate. Así que, primero, los que están en la sala. ¿Alguna cuestión que queráis preguntar? ¿Alguna duda? Pues yo sí tengo una duda relacionada con lo que has dicho antes. Me ha llamado la atención la escala que has hecho, Cristina, de la saciedad. Me ha llamado la atención por algo que ahora últimamente se escucha mucho y si hablamos de buena alimentación, ahora mi duda es si realmente es más saludable, me refiero al ayuno intermitente, si es más saludable comer cuando realmente tienes hambre o hacer eso. Antes se hablaba de las 5 comidas obligatorias, ahora hablamos del ayuno intermitente, tú hablas de esa escala, es decir, ¿realmente el ayuno intermitente ayuda a establecer una alimentación saludable, a regular esos procesos a lo mejor de ansiedad que puedan generar determinadas conductas alimentarias? El ayuno intermitente es una herramienta más para cualquier proceso, pero desde luego en personas que tengan problemas de alimentación va a agravar mucho más el problema que tenga esa persona. Por ejemplo, una persona que ya tiene miedos o muchas creencias alimenticias, el prohibirse comer durante 14, 16 o 24 horas va a hacer que cuando pueda comer haya verdaderos atracones con la comida. Entonces está viendo que el ayuno intermitente en personas que realmente no están preparadas a nivel psicológico es una bomba de relojería, porque tiene, es decir, puede ser un desastre bastante elegante. Sí que es verdad que lo de las 5 comidas es un mito, que yo creo que ya tendría que estar súper desterrado, que sí que hay que comer cuando tengamos hambre. El problema es que muchas veces las personas no saben identificar cuándo realmente es hambre de verdad o no es hambre de verdad. Por eso ahí sí que es importante tanto el trabajo psicológico como nutricional, para no solamente el qué comer, en qué momentos, sino también saber gestionar las emociones que me vienen en según qué momentos para realmente saber si es ganas de comer o ganas de llorar, gritar, cantar, bailar o hacer un sudoku. Entonces, el ayuno intermitente puede estar muy bien en según qué situaciones, según qué personas, pero como regla general para todo el mundo, no, porque todo lo que sea prohibir va a venir después con una sobrecompensación, un miedo, una fobia y realmente no es para todo el mundo ni para hacer una generalización. Gracias. ¿Me habéis escuchado? Preguntaban los niños, que todavía el concepto de hambre, no sé si lo tienen tan desarrollado o sí, pero lo pueden enmascarar el juego, otras actividades que a ellos les interesen más. Sí que para ellos es bueno darles 5 veces de comer al día o... No haría falta hacer 5 comidas ni en niños ni en adultos. Realmente un niño también es como una persona. Si tú estás trabajando, estás entretenida haciendo algo que te gusta, o sea, todos lo hemos observado. Yo cuando estoy trabajando no me acuerdo de la comida y puedo pegarme, yo qué sé, toda la jornada de trabajo sin almorzar tranquilamente y sin pasar pena. A la tarde que esté en casa, que esté aburrida, es más fácil que haga... luego la siguiente comida la van a hacer pues con demasiada hambre igual, o no...
la harán con más hambre, a lo mejor la hacen con más hambre si realmente tenían hambre y no han merendado, pero si han tenido la oportunidad de hacerlo y no han querido hacerlo, eso es otra cosa. Entonces, sí que es cierto que ellos se saben regular mucho peor, pero tampoco imponerles comer sin tener necesidad de... Ofrecerles, ¿no? Ofrecerles, Vale. ¿quieres comer? Opciones saludables. ¿Quieres comer? No, pues no comes, pues Vale. no pasa nada. Pero no imponer, pues merienda, pues si no, no juegas. No, todo lo que sea imponer, desde luego que es atrofiar la sensación de hambre y saciedad que los niños la tienen muy bien definida. Somos los adultos los que les atrofiamos ese sentido, imponiendo horarios, imponiendo comidas, ingestas que pues a lo mejor no tienen que estar. Vale. Espero haberte solucionado la duda. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más por aquí? Teresa nos pregunta desde el chat. Buenas tardes y muchas gracias por todo lo expuesto. Estoy llevando el tema de la pandemia con mucha ansiedad. Me ha bajado bastante, pero sigo teniéndola. Aparte, en los indicios de la pandemia bajaron mis horas de sueño. Hago 3 comidas al día, algunos días incluyo la merienda. No tengo problema con los alimentos, pues me gusta todo y disfruto saboreándolo. Perdí peso y no consigo recuperarlo. ¿En qué medida la ansiedad puede influir en no recuperar peso? El desayuno, la comida y la cena los estoy haciendo. Bueno, la ansiedad en sí misma, a ver, va a poder suponer un mayor gasto energético, pero realmente con la ansiedad lo que tenemos es las dos posibilidades, ganancia y pérdida de peso. La cuestión es qué es lo que está haciendo esa persona para manejar su ansiedad, ¿no? Entonces, por un lado, el tema del manejo de la ansiedad es lo que habría que, en este caso, intentar comprender un poquito mejor, pero a la hora de hablar de pérdida de peso, de nuevo antes hablábamos de un puzzle que es muy importante tenerlo en cuenta, como, por ejemplo, bueno, realmente qué es lo que está comiendo esta persona. Nos dice que hace 3 comidas, pues bueno, pero no sabemos mucho más. Pero luego también es importante comprender qué tipo de actividad física esta persona hace. Da la sensación también de que por el tema de la pandemia quizás esta persona, pues no sé si hace mucha o poca actividad física, pero a lo mejor su estilo de alimentación también está ahí muy condicionado. Nos falta mucha información, nos faltan muchas piezas, pero es que además faltaría también otra pieza. Antes habéis visto en el puzzle que hemos presentado, al hablar de la multidisciplinaridad y multivariabilidad de los fenómenos de salud y de enfermedad, que en la parte de arriba estaba la parte médica. A ver, es que yo la verdad, sigo necesitando a profesionales de diferentes disciplinas cuando tengo que trabajar con personas que realmente tienen problemas de salud. Y si me apuráis, para empezar con los médicos. Entonces, me faltaría la opinión de la médico o el médico de familia de esta persona. Porque por muchos datos que nos dé, ¿qué pasa si esta persona, por Dios, que no piense que es esto, ¿Qué pasa si lo que hay en el caso de una persona que dice estoy perdiendo peso, lo que hay es un problema de hipotiroidismo? Bien. Por eso, quizás cuando realmente tenemos cosas que nos preocupan realmente con nuestra salud, seamos buenos gestores de los recursos de salud que tenemos a nuestra disposición. Y afortunadamente, en España y en Huesca tenemos nuestra medicina de familia, que por la experiencia que yo tengo, yo vivo en Zaragoza, pero por la experiencia que yo tengo, funciona muy bien. Y luego otros profesionales, que Huesca es pequeñito y nos conocemos todos del ámbito de la nutrición, las ciencias del deporte, etcétera, etcétera. Entonces creo que por ahí iría mi respuesta. Gracias por la respuesta. ¿Alguna pregunta más tenemos por aquí o por el chat? Ha sido esto claro, muy claro. Pues daros las gracias a los dos. Como Fernando ha comentado, él nos ha pasado su presentación, así que si alguien la quiere, os ponéis en contacto con nosotros y os la enviaremos por correo donde habéis enviado la inscripción. Gracias, Cristina. Gracias, Fernando. Sí que han surgido ideas que yo pondré en práctica. Y siguiendo
con lo que hemos hablado hoy y con ya lo que hablamos ayer, que ya hemos hablado y mezclado el ejercicio y la alimentación, mañana finalizamos nuestras cuartas jornadas de salud con un taller práctico de respiración en el parque, que sería un poco esa otra pata de buscar esa relajación y esa socialización al aire libre. Así que os invito a que os inscribáis si no os habéis inscrito ya, porque para el taller práctico es obligatorio inscribirse, y a aquellas personas que vayan a venir les recomiendo que traigan su esterilla. Pero si no os habéis inscrito, inscribiros para el taller. Muchísimas gracias por haber venido, a vosotros por haber venido y a los que están en el chat por haberse conectado. Como siempre, un placer. Gracias, Oro. Mañana lo del parque, ¿dónde exactamente preguntan? Mañana lo del parque exactamente es la zona del